No, pues qué presión me has puesto, ¿no? Así gratuita. Pues nada, muchísimas gracias a CEN por la invitación. Es un placer para mí personalmente y para Minsait estar aquí con vosotros y a ver si conseguimos, bueno, parte de ese reto, ¿no?, que comentábamos el otro día. Muy rápido, yo soy Francisco Pastor o Paco Pastor, soy el responsable dentro del área de consultoría de todo lo que tiene que ver con consumo y retail. Dirijo la práctica y la coordino a nivel global, por lo que, bueno, pues muchos de los casos de uso que conozco y que voy a tratar de traeros a modo de inspiración, pues se han realizado alrededor del mundo, ¿no? Creo que también es parte obligada dentro de nuestra vocación de compartir conocimiento y las compañías tecnológicas en ese sentido lo impulsamos, pues tratar de daros una visión de dónde estamos desde el punto de vista de transformación digital, ¿no? Utiliza un CRM para gestionar tus relaciones con clientes de manera efectiva y personalizada. Crea campañas de marketing personalizadas utilizando IA para llegar a tus clientes de forma más efectiva. Analiza tus datos de ventas con herramientas como Power BI para obtener insights clave. Implementa inteligencia artificial en tiendas físicas para mejorar la experiencia del cliente. Automatiza el seguimiento de leads para incrementar la eficiencia de tu equipo de ventas. Transforma tus ventas con digitalización y IA. El futuro es ahora. ¿No estáis un poco cansados de este tipo de mensajes? Pues yo sí. Yo me imagino que muchos de vosotros, ¿no?, que estáis en vuestras empresas, en vuestro despacho, que nos recibís con mucha frecuencia, ¿no? Tenéis un bombardeo continuo de este tipo de mensajes, ¿no? Pues hoy vamos a tratar de darle un poco de sentido a la digitalización, ¿no? Porque la digitalización, bajo nuestro punto de vista, tiene un origen y una finalidad, y a partir de ahí cómo debemos de construir ese proceso de transformación digital con un sentido, ¿no? Luego, por el tema que nos aborda hoy, tocaremos muy rápido todo lo que tiene que ver con la materia prima para la inteligencia artificial, que son los datos y por qué son importantes y cómo debemos de tratarlos, aunque Juan nos ha explicado muy bien desde el punto de vista más racional y de seguridad y de calidad cómo debe ser ese proceso, por lo que me va a ahorrar tiempo en esa parte, ¿no? Y luego veremos algunos casos de uso pues muy frescos y muy accionables, sin hacer grandes arcos de iglesia, que permiten, bueno, pues ir traccionando inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Pues ¿cuál es el sentido de la digitalización, ¿no? Y muchas veces, y a esto estamos obligados los CEOs, los directores generales, los directores de marketing, los directores comerciales, a hacernos esta pregunta antes de abordar cualquier proceso de transformación. La realidad es que nuestro cliente cada día es más diferente, ¿no? Y nuestro cliente, y conozco muy bien el ámbito consumo y retail, pero te aplica en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Pues es un cliente cada vez más conectado, más flexible, más impulsivo, es menos fiel y además requiere que le atiendas de una manera mucho más diferente. Él fluye a través de tu organización de una manera mucho más líquida y espera que seas capaz de darle el mismo nivel de servicio a través de los diferentes canales. El cliente no es el único actor relevante. También nos encontramos con pues, nuestros propios empleados, ¿no? Y nuestros propios empleados y stakeholders con los que nos relacionamos, porque ahí están los proveedores y un montón y un ecosistema de gente con la que interaccionamos desde nuestra empresa, que también se está transformando y que también ha cambiado, ¿no? Y ahí vemos gente cada vez más capacitada, gente con un perfil mucho más digital, más colaborativo, capaces de trabajar en proyectos transversales dentro de las organizaciones, ¿no? Y que requieren este tipo de herramientas para poder tomar decisiones de una manera mucho más empoderada, ser más ágiles, más efectivos, y al final esto deriva en puntos de margen en la cuenta de resultados, ¿no? Si somos capaces de accionar todo esto de una manera ordenada, pues seremos capaces de capturar el valor, pues cuando el CFO está mirando la cuenta de resultados, ¿no? Al final del todo, ¿no?
además ese empleado adopta la cultura que la compañía le marque. Si somos una compañía que no tiene una apuesta clara y tiene un lineamiento claro de hacia dónde va, bueno, pues acaba siendo un empleado que se difumina y que quizá no somos capaces de extraerle todo el potencial, ¿no? Al final, ¿a qué estamos obligados? Y estamos obligados muchas veces desde los comités de dirección, donde seguro muchos de vosotros estáis, pues a tener un entendimiento pleno, y aquí tenemos la cadena de valor del retail, pero puede aplicar cualquier cadena de valor de vuestro negocio, ¿no? A entender muy bien cuáles son los puntos en los que voy a tener interacción, bien sea con mi cliente final o bien sea con mis empleados o mis stakeholders, para saber cómo me tengo que transformar para responder de la manera que ellos me exigen, ¿no? a futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, adoptar una visión completa de esa transformación y tener una hoja de ruta muy clara te va a ayudar a ser mucho más ordenado y mucho más efectivo. Antes comentaba cómo debemos de flexibilizar el legacy tecnológico, ¿no? Y mi compañero de IBM lo hablaba, ¿no? La democratización de la información y de las tecnologías de la información, lo importante que es ser capaz de utilizar los componentes tecnológicos que mejor me van en cada momento, rompiendo esas arquitecturas rígidas que teníamos o que tenéis muchos, ¿no? Todavía actualmente o en el pasado, ¿no? Porque tecnología hay infinita. Tecnología ahora mismo hay infinita. Todos los ERP, todos los CRM, las inteligencias artificiales, los chatbots, todo cada día evoluciona de una manera constante, ¿no? Pero tengo que tener muy claro, ¿no? los porqués, ¿no? Y los para qué que vamos a ver a continuación. Ya lo decía, no lo dice Francisco Pastor, lo dice Steve Jobs, ¿no? que además es la persona de referencia en el mundo tecnológico, ¿no? La tecnología no es nada, la realidad es que lo importante son las personas y a quien hay que tenerle fe es a las personas que trabajan dentro de nuestras compañías para ser capaces de dotarle de la tecnología suficiente para obtener un mejor desempeño, ¿no? Y en ese encontrar los porqués y para qué, ¿no? Que es un proceso muy de reflexión y que cada uno tenemos que ser capaces de llevarlo desde pues, nuestro departamento, nuestra área o incluso desde la dirección, ¿no? Pues es un proceso reflexivo que tenéis que vivir y siempre incorporando la coletilla de que haya un ROI, ¿no? Antes, a modo de chascarrillo, compartía con mi compañero, me encanta cuando llego a una organización preguntarle primero le pregunto al CEO, que es el que más se cabrea, ¿no? Y luego al CFO, ¿no? Oye, ¿cuál es el ROI de la inversión tecnológica? Pensadlo. ¿Qué has hecho en los últimos 2 años? Complicada la pregunta, ¿no? Pues no debiera ser tan complicada. Todo tiene que encontrar un sentido para que acometamos una inversión, más aún en el entorno tan competitivo que tenemos, ¿no? en la actualidad, ¿no? No es difícil encontrar una justificación que te permita tomar una decisión en cuanto a qué tecnología voy a utilizar y para qué la voy a utilizar. Simplemente se trata de pensar en cuál es ese
aspecto motivacional que me lleva a tomar una decisión de inversión tecnológica, ¿no? Y a veces, muchas veces es muy fácil ponerlo en dos planos: eficiento costes, impulso el crecimiento en ventas, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en la parte de crecimiento en ventas. Aquí hay algo fundamental, ¿no? Y es que los datos son la materia prima que nos van a permitir en el futuro tomar decisiones de una manera mucho más ordenada e incluso ser capaces de desplegar iniciativas basadas en inteligencia artificial para capturar valor y tener una posición mucho más competitiva en el mercado en el que operáis, ¿no? Al final los datos están por toda la organización y son esa materia prima que bien orquestados te permiten alcanzar mejores cuotas de rentabilidad. Vais a ver un pequeño flash de un estudio que hemos hecho donde están las empresas poniendo foco ahora, que tiene que ver con todo lo que es la eficiencia de los costes, cómo esos datos te permiten optimizar las operaciones en planta, cómo soy capaz de personalizar la oferta de una manera mucho más ad hoc a las necesidades de mi cliente, entendiendo muy bien la tipología de cliente incluso que me estoy enfrentando uno a uno en la tienda, ¿no? Con toda la protección de datos y toda la seguridad que eso conlleva, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo es algo que hay que cuidar muy bien porque será esa materia prima que os permita tomar decisiones, ¿no? Para mí, antes de afrontar cualquier proceso de transformación basado en analítica o en inteligencia artificial, utilizando datos, trato de recomendar que nos aseguremos que esa materia prima que tenemos en la casa es la adecuada, ¿no? Y ahí hay un proceso de revisión de cómo es esa información y cómo se puede trabajar esa información y la normalización de esa información, ¿no? Y además, a futuro, cuando soy capaz de desplegarlo, que sea algo que esté muy accesible para todos y que permita a todos tomar decisiones en el mismo sentido, ¿no? Con el mismo dato, que es algo que también me gusta mucho meter el dedo, ¿no? Porque en todos los comités de dirección el director comercial tiene unos datos, el CFO tiene otros datos y el CEO tiene otros datos sobre el mismo dato. Entonces, bueno, pues aquí cada uno se las ingenia para llegar con el dato que mejor le conviene, ¿no? Pues ya no. Ya llegamos todos muchas veces con la misma información, ¿no? ¿No crees que es suficiente? Pues no, Matías, no es suficiente, ¿no? Ahora llegamos y llega, pues eso, 2022, 2023, 2024 y parece que hemos descubierto la inteligencia artificial y empiezan a bombardearnos con que esto va a cambiar el mundo, que en 2030 el que no esté subido a esto prácticamente será un analfabeto y que como no nos metamos en este loop, pues nos vamos a quedar atrás y vamos a tener que cerrar las compañías, ¿no? Y no, eso no, tampoco es así, ¿no? Sí que es cierto que la inteligencia artificial es un buen habilitador, pero hay que conocer el estado en el que está la inteligencia artificial porque tiene diferentes niveles de madurez, depende para qué la utilicen, ¿no? Siempre mi recomendación, y si hoy salís dentro de este proceso de inspiración que decía Izaskun, con algo en la cabeza, a mí me gusta que os llevéis definiciones sencillas, ¿no? La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para aprender de datos que realizan tareas normalmente realizadas por humanos, ¿vale? Muy sencillo, ¿no? Pues ahí, dentro de esa sencillez, a mí hay una cosa que me guía mucho, ¿no? Que se llama Gartner, que es un estándar de mercado que analiza el nivel de madurez de las tecnologías, ¿no? No sé muy bien porque está un poquito lejos, pero abajo te dice los años en los que se espera que esa actividad de inteligencia artificial pues esté disponible, ¿no? Pues hay veces que a lo mejor merece la pena pararnos a ver si dónde me voy a meter o en el proyecto que me están contando tiene sentido ahora, ¿no? Como recomendación, ¿no? Sobre todo porque así entiendo cuándo y cómo adopto esa tecnología, ¿no? Y sobre todo porque no quemo a la organización con algo tan incipiente y que está en un hype muy alto y luego pues sea un poco pues un bajón, ¿no? Entonces,
Este año hicimos un estudio, que voy a dar unos datos muy rápidos, para que veáis que esto no es ahora mismo el boom de todos. Vemos que solo el 13% de las empresas ahora mismo tiene la capacidad de capturar determinadas fuentes de información. Aquí es importante decir que la inteligencia artificial combina muy bien la información interna con la externa. Y la clave es cómo balanceo esos modelos en base a ese tipo de información, ¿no? Y que, ya el 20% de las compañías estáis diciendo que lo incorporáis dentro de vuestros planes estratégicos, pero que no estáis dedicando todos los recursos que os gustaría dedicar. Bueno, pues es lo normal, ¿no? También decís que hay una apuesta clara por la inteligencia artificial y eso, bueno, pues no es tan claro cuando solo el 13% de las empresas afirma que esta es la hoja de ruta de la alta dirección, ¿no? Y que aquí está el talón de Aquiles, que es el talento. Vemos una carencia brutal, ¿no?, en cuanto a capacidad dentro de las organizaciones para desplegar este tipo de soluciones. Por eso es importantísimo el binomio tecnología-transformación de personas y trabajar muy bien la gestión del cambio y el desarrollo tecnológico. Solo un 7% de las empresas, además, conoce el marco normativo. Aquí los grandes fabricantes y Juan lo contaba muy bien, están haciendo un trabajo bárbaro por definir un marco regulatorio que ayude a que esto sea una cosa segura, ¿no?, realmente segura. Y por deciros dónde se está poniendo foco, pues básicamente en todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, con una gestión mucho más inteligente de los inventarios, de modelos de planificación de la demanda y este tipo de cosas, pero viene un boom y cada vez se acerca más todo lo que tiene que ver con el ámbito comercial y con las fuerzas de ventas, que a mí me gustaría que ahora mismo empecéis a pensar en vuestras fuerzas de ventas, ¿no? Si son gente súper proactiva, que está ahí a saco, que va con el cuchillo entre los dientes en el mercado abriendo oportunidades, o se han convertido en una fuerza de ventas más, con todo el respeto del mundo, tomadores de pedido, ¿no?, que siguen una inercia, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una oportunidad, ¿no? Para mí, en el ámbito comercial, hay 4 ámbitos de fuentes de información buenísimos que me permiten desarrollar o desplegar soluciones de IA para crecer y a mí me gusta hablar de las 3 Cs, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la capacidad de procesamiento de todas esas fuentes de información. La capacitación de las personas es fundamental porque puedes tener modelos predictivos buenísimos, pero como veíamos el caso, si no tengo un equipo que se crea el dato, la resistencia a eso es enorme y no acaban impulsándolo, ¿no? Y luego, bueno, pues siempre foco en la captura de beneficios. Por contaros algunos ejemplos pues ya reales, ¿no?, de empresas, sobre todo el sector alimentación y retail, que es donde yo trabajo, pues utilizamos o hemos trabajado todo lo que tiene que ver con predicción de la demanda, ser capaces de hacer ofertas personalizadas, mejorar el rendimiento del comercial en el punto de venta. Aquí os cuento un caso de una empresa de alimentación que seguramente además algunos de vosotros podáis tener también este reto encima de la mesa, pues sus ventas no crecían en el canal tradicional desde hacía mucho tiempo. Además, se enfrentaban un entorno competitivo brutal porque bueno, pues el líder de la categoría no alcanzaba casi el 15% de cuota. Hay un montón de competidores fortísimos ahí y el equipo comercial no era capaz de activar nuevas ventas. Empezamos con un pequeño piloto, que tenía 30.000 puntos de venta y tratamos de construir una solución que nos permitiera ver cómo éramos o hacer crecer la cuota de esa empresa dentro de esa compañía, ¿no? Ahí básicamente construimos una matriz de recomendación de oportunidades muy sencillita. Esto también es importante. Cuando despleguemos alguna solución que sea muy sencillita, casi como botón rojo, botón verde, ¿no?, para los comerciales. Cuando llegues a un punto de venta, tienes que impulsar este producto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, la analítica que hemos hecho de nuestras fuentes de información de ventas históricas, lo que sabemos del mercado,
otra base de datos que construimos montándonos en las rutas, en los camiones durante 2 meses con ellos y levantando información nos permiten saber que tú que vendes carne en esta carnicería, tu cuota es del 16 y que además esa carnicería, por comportamientos similares y por toda la información que sabemos de ellos en cuanto a población en el entorno, a panorama competitivo de puntos de venta que hay cerca de ellos, etcétera, etcétera, se comporta como otros similares y son susceptibles de impulsar X productos y es un modelo de aprendizaje, ¿no? Pues trata de impulsarlo, ¿no? Otro caso, voy súper rápido, que ya te he visto, es una empresa que le costaba mucho capturar nuevos clientes. Esta empresa es una empresa que quería buscar cómo crecer en nuevos mercados y el proceso de encontrar nuevos leads pues era muy tedioso, ¿no? Aquí, ¿qué hicimos? Automatizar todo el proceso de búsqueda de leads. Ellos vendían materia prima a otros fabricantes, ¿no? Es un B2B, creo que lo pone, ¿no? Vende edulcorantes y lo que hicimos es, a través de una solución de inteligencia artificial, cruzando información externa, de la propia base de datos de clientes de la empresa, etcétera, etcétera, crear un motor de búsqueda de clientes mucho más efectivo. Precios y promociones, que siempre, bueno, en el sector de la alimentación es el talón de Aquiles. Nunca sabemos la inversión, si tiene éxito o no tiene éxito, el retorno que me ha generado, etcétera, etcétera. Aquí creamos a través de, en este caso también con fuentes de información externas, un modelo que me permitía comparar cuál era el desempeño de mi actividad promocional en cada uno de los retailers con los que trabajaba esta compañía, ¿no? De tal manera que tu equipo de ventas va a negociar esa actividad promocional de una manera diferente cada vez que se sienta con ellos, ¿no? Y le dicen, no voy a hacer el 3x2 porque tengo estudiado que el impacto es este. Mejor pongamos esta campaña en este otro periodo, o sea, transformas todo lo que tiene que ver con tu actividad comercial. Por eso la importancia de transformar a las personas, ¿no? Este caso era un retail donde desplegamos una solución de cartelería digital con un motor de inteligencia artificial y unas cámaras que permitían capturar el sentimiento y las miradas efectivas de la gente que pasaba por determinadas zonas de la tienda, de tal manera que éramos capaces de empujar campañas direccionadas a ese perfil de personas en el momento en el que nos estaban mirando, ¿no? Bueno, pues conseguimos unos resultados buenísimos, incrementando hasta el 50% la facturación acumulada en esos productos de conveniencia en promoción, ¿no? Y bueno, y el tema de las pantallas pues es algo que nos puede dar para muchísimo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con retail media, y no nos vamos a meter, que estamos en -2. Pues nada, deciros que para mí la inteligencia artificial abre un camino de soluciones muy potente en el ámbito comercial, que no hace falta grandes inversiones, que se puede explorar haciendo pequeños casos de uso y que prepararse para este viaje pues es una obligación, ¿no? Si no pues corres el riesgo de quedarte un poco pues fuera de juego, ¿no? Y muchísimas gracias.